En el anterior vídeo demostramos claramente que un suceso se ajuste empíricamente a la noción teórica que lo describe no implica que este fenómeno esté determinado o explicado unívocamente por nuestra teoría, ya que puede tener otras explicaciones o, en la analogía de la maquinaria del reloj de Einstein, otros diseños. El método científico no conduce a resultados únicos ni universales, y por tanto la ciencia peca de ignorancia cuando descarta otros métodos de conocimiento simplemente porque no siguen los dogmas ortodoxos que, según los científicos, son los únicos válidos para conocer el mundo. Ese es el gran error de la idolatrada ciencia. Bien, dicho esto, filósofos, bienvenidos a vuestra orden. Nos coepi inquisitione. Vamos a consolidar lo visto en la primera parte afirmando lo siguiente. La validez empírica de una teoría no implica necesariamente que lo que se describe en ella posea una categoría absoluta tal que no admita ningún tipo de duda, y en consecuencia la evidencia científica no da legitimidad a la ciencia ni a nadie para creerse superior a otros métodos de conocimiento que no se rijan necesariamente por el idolatrado método científico. Esa enfermiza obsesión por exigir la evidencia científica como prueba irrefutable de validez universal y aniquilar a todas aquellas disciplinas que no siguen el dictatorial procedimiento ortodoxo establecido por la ciencia, carece pues de todo sentido, y además constituye un peligroso obstáculo para el avance del conocimiento del universo y del propio ser humano. Esta actitud de negar categóricamente todo lo que se opone a un paradigma establecido está basada en el miedo a perder los esquemas mentales que los científicos han llegado a creerse como verdades incuestionables, de la misma forma que el religioso teme perder a su incuestionable Dios, quedando por tanto atrapados en la creencia de esos falsos dioses, sus teorías, que la evidencia científica les ha creado. Lo único que conseguimos con todo esto es estar sometidos a un permanente estado de ignorancia. Bien, antes de continuar, una aclaración importante. Yo no he dicho en ningún momento que debamos abolir el método científico de la ciencia, al igual que hacen ellos con todo lo que no pueden explicar. Es evidente que mientras permanezcamos en un nivel de conciencia ordinario, este método puede ser una guía útil de trabajo, pero desde un punto de vista puramente pragmático, práctico, para ciertas necesidades de la vida moderna, al igual que hacían nuestros colegas unidimensionales con su falsa fuerza en el ejemplo del vídeo anterior. Ahora bien, el gran error, el craso error, es considerarlo como la única metodología válida para obtener conocimiento y cerrar nuestra mente a todo lo demás, como ilustra muy bien esta corta escena. Un bosquimano Kalahari fue picado por un mosquito. Tras la picadura del mosquito, el bosquimano se fue enseguida al médico occidental para que le diese un medicamento que previniese la malaria. El bosquimano le dijo al médico que tras esa cita tenía que ir a ver al hechicero de la tribu. El médico no podía entender por qué el paciente se iba a visitar a un consejero espiritual si tenía tanta fe en la medicina occidental moderna. El bosquimano le replicó: «Voy a ver al médico porque he sido picado por un mosquito, pero voy a ver al hechicero porque quiero saber el por qué». Como vemos, no tiene por qué existir conflicto, ya que ambas partes tratan con diferentes niveles de realidad, en lugar de caer en la dicotomía tan propia de nuestro pensamiento occidental y forzar una elección excluyente entre blanco o negro. Sería mucho más provechoso buscar el equilibrio mediante una complementación de esas metodologías opuestas. En palabras de Bohr, existen dos clases de verdad: trivialidades, donde los opuestos son obviamente absurdos, y las profundas verdades, reconocidas por el hecho de que lo opuesto es también una profunda verdad. ¿Qué significa esto?
Pues que el principio de no contradicción de Aristóteles, uno de los principales pilares clásicos de la lógica deductiva sobre la que se sostiene nuestro pensamiento racional, como ahora veremos, solo se cumple en las capas más superficiales de la realidad, aquella que percibimos con los sentidos en nuestro estado ordinario de conciencia. Pero en cuanto profundizamos, las leyes cambian radicalmente y todo deja de tener sentido. De hecho, Bohr quedó tan impactado cuando conoció la filosofía china que en su escudo de armas se hizo poner el símbolo del yin-yang junto con el lema contraria sum complementa. Los contrarios se complementan. Bien, sigamos. La teoría cuántica ha abolido el concepto de objetos básicos y separados y ha reemplazado la figura de un observador imparcial y objetivo por el de un partícipe, como así lo llamó el físico John Wheeler, que forma literalmente parte del mundo que observa, influyendo por tanto en las propiedades de los fenómenos observados. Y, junto con el principio de incertidumbre de Heisenberg, las ciencias exactas han dejado de serlo a nivel subatómico, puesto que es imposible determinar al mismo tiempo la posición y momento, velocidad y dirección, de una partícula en movimiento. No existe una realidad objetiva que sea independiente de quien la observa. No existe el observador independiente que observa tranquilamente el curso de la naturaleza sin afectar al objeto observado. La distinción entre lo objetivo y lo subjetivo se ha desvanecido definitivamente cuando observamos la naturaleza desde el punto de vista cuántico. Todo esto levantó, y sigue levantando, muchas ampollas en los inicios de la teoría cuántica, precisamente en los mismos científicos que la habían desarrollado, ya que su modo de entender el mundo se basaba en el modelo clásico y su lógica era incompatible con la del nuevo modelo cuántico. Es duro darse cuenta de que la concepción del mundo en torno a la cual uno construye su vida se derrumba como un castillo de naipes. En palabras del propio Einstein: todos los intentos que hice para adaptar el fundamento teórico de la física a este nuevo tipo de conocimiento fracasaron rotundamente. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir. O como también advirtió Bohr: la gran tensión que hemos soportado durante los últimos años ha demostrado la insuficiencia de nuestras simples concepciones mecanicistas, y como consecuencia de ello ha hecho que se tambaleen los cimientos sobre los que estaba basada la interpretación usual de nuestras observaciones. Al principio, ni un solo físico, ni siquiera Planck, quiso aceptar las implicaciones del nuevo descubrimiento. Como comenté en mi anterior vídeo, es muy triste que los científicos sigan sin aprender de la historia de su ciencia y permanezcan cerrados a nuevas posibilidades de conocimiento que no encajen necesariamente en el paradigma de sus programados cerebros. Vamos a analizar ahora en profundidad cuál es la naturaleza del lenguaje abstracto que utiliza la física. La física se expresa mediante las matemáticas, que no es más que un lenguaje constituido mediante una forma de pensar altamente estructurada. Pero al igual que ocurre con el modelo atómico o cualquier otra teoría, los fenómenos matemáticos no tienen entidad real. Son entes puramente mentales, que no describen ningún tipo de realidad existente. Surgen de la propia actividad creativa y constructiva del matemático. Y como ya hemos visto en el análisis del segundo ejemplo del vídeo anterior, pensamiento y realidad no se identifican. Recordemos que los conceptos mentales son nuestras creaciones y no existen fuera de nosotros. Las matemáticas son solo axiomas y definiciones que se utilizan posteriormente como fundamento para construir con ellos todo lo que se pueda aplicando las reglas de la lógica. Un axioma o postulado es una proposición que se acepta como verdad sin necesidad de tener que ser demostrada por considerarse obvia. Un ejemplo de axioma sería el siguiente: cuando se retira una de dos cantidades iguales, sobra una cantidad igual a la que fue retirada. Esta idealización es evidente y no requiere demostración alguna. Los axiomas y definiciones que constituyen la base de las matemáticas se inspiran en los datos sensoriales que nuestros cerebros almacenan cuando recibimos información del entorno y constituyen la única conexión posible entre pensamiento y realidad. Es lo que nosotros llamamos correlaciones. Como ocurría en el ejemplo del libro, la percepción que tengo de algo me permite crear un concepto abstracto para establecer una correlación entre el pensamiento y la percepción.
Los científicos, sobre todo los físicos, utilizan todo este artificio mental que hemos llamado matemáticas como un lenguaje abstracto que les permite expresar sus ideas de cómo creen ellos que funciona la naturaleza, en base a lo que perciben con sus sentidos. Por ejemplo, la función de onda, que puede ser calculada mediante la famosa ecuación de Schrödinger, es un ente matemático, una ficción que han construido los físicos para que se correlacione con sus experiencias. Es algo que pertenece al mundo de las ideas y que ha sido inspirado por los datos sensoriales que han obtenido a partir de sus experimentos para que estos puedan ser descritos o entendidos en lenguaje matemático. El problema es que no saben exactamente qué representa en el mundo real, si es que realmente representa algo. Por tanto, la función de onda solo sirve para satisfacer nuestra innata necesidad de correlacionar experiencias de manera racional. No importa que el invento no exista, como el átomo, o no se entienda, solo importa que funcione. Lo mismo ocurre con la teoría cuántica de campos, por ejemplo. Es práctica, pero conceptualmente inconsistente. No obstante, ¿cómo funciona? Pues ahí está. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo pueden las funciones de onda predecir algo cuando están definidas como un ente abstracto sin la menor relación con la realidad física? Esta pregunta sería equivalente a preguntarnos en filosofía ¿cómo es posible que la mente pueda influir sobre la materia? Toda esta incertidumbre se produce por intentar describir con conceptos limitados, el lenguaje, por ejemplo, situaciones que no están sometidas a esas mismas limitaciones. Lo único que consiguen los científicos con sus estrafalarios tecnicismos es ocultar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que no saben nada de lo que realmente ocurre en el mundo subatómico. No podemos comprender ningún tipo de experiencia mediante el uso exclusivo de los símbolos matemáticos, porque la experiencia no puede comunicarse, debe experimentarse para saber realmente de qué estamos hablando. Aunque trabajemos con los signos matemáticos en abstracto y obtengamos evidencia experimental, si no podemos establecer una correspondencia con lo que realmente representan, seguirán siendo fantasmas que no podremos entender nunca. Les ocurre lo mismo que a los seres unidimensionales del ejemplo que vimos en el vídeo anterior. Ellos llegaron a una ecuación que describía perfectamente el fenómeno que observaban, pero en la solución de esa ecuación existía un ente matemático, la función seno, que debido a su naturaleza unidimensional era completamente incomprensible para ellos. Pero como empíricamente funcionaba a la perfección, pues se quedaron contentos. Les importaba un pimiento las implicaciones que podría tener para su comprensión del universo, mientras su falsa fuerza les permitiera explicar lo que observaban y desarrollar su limitada tecnología en base a ella, estaban felices. Lo mismo ocurre con la teoría cuántica. ¿Funciona? De maravilla. Pues sigue calculando y no le des más vueltas. Eso es lo que me decían en la universidad, y no tengo palabras para expresar la indignación y la decepción que me supuso descubrir que un científico era en realidad una máquina de computación programada con un puñado de ecuaciones para servir única y exclusivamente a este podrido sistema materialista. La idea que yo tenía del científico era la de un buscador de la verdad, al más puro estilo de los antiguos filósofos, y más en física, que se supone que su fin último es desvelar y conocer los secretos de la naturaleza. Precisamente por eso, antiguamente, ciencia y filosofía eran inseparables. No me extraña que la mayoría de los grandes genios de la ciencia buscaran el conocimiento en las ciencias ocultas y la filosofía hermética, circunstancia que ni siquiera se nombra en los centros de enseñanza del pésimo sistema educativo oficial. Newton, por ejemplo, dedicó más esfuerzo y trabajo a la alquimia que a la física. Es más, yo estoy convencido de que sus más importantes aportaciones a la ciencia fueron inspirados por esos conocimientos prohibidos. El grave problema que tienen los físicos es que las matemáticas están sometidas a unas reglas para poder desarrollarse, conocidas como lógica clásica, y la experiencia no está sometida a estas reglas, porque la lógica clásica no se corresponde con la realidad. De hecho, las paradojas de la física cuántica se producen por aplicar los principios de la lógica clásica a los fenómenos cuánticos. A quien le interese puede ver cómo von Neumann y Birkhoff proponen en su obra resolver dichas paradojas abandonando el principio de distributividad. Esto implicaría una revisión total de la lógica clásica que quedaría sustituida por una especie de lógica cuántica.
Los símbolos matemáticos serían como las sombras de la caverna del famoso mito de Platón, mientras que el mundo real existente fuera de ella sería una experiencia directa con la misma realidad. Pero para lograr eso debemos romper las cadenas de la mente y elevarnos más allá de nuestros limitados sentidos, prejuicios y conceptos. Como solía decir el físico teórico David Finkelstein, exdirector de la School of Physics del Instituto de Tecnología de Georgia, las matemáticas, como el inglés, son un idioma. Están construidas por símbolos. Lo máximo que se puede conseguir de los símbolos es una descripción aproximada, pero incompleta. Y puesto que los símbolos siguen reglas propias, el problema no está en el lenguaje que se use, el problema es el lenguaje en sí mismo. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, escribió: la ciencia significa una conducta sin descanso, un desarrollo en continuo progreso hacia un objetivo que la intuición poética puede captar, pero que el intelecto nunca llegará a entender por completo. Esa conducta sin descanso implica una continua revisión de nuestros conceptos y la valentía de explorar nuevos métodos de conocimiento. El desarrollo y el progreso solo se consiguen cuestionando y desafiando el paradigma establecido. Por tanto, los símbolos matemáticos no siguen las mismas reglas lógicas que el mundo real y, en consecuencia, resulta imposible esperar que las teorías construidas con esas matemáticas coincidan con la realidad. La verdadera maquinaria del reloj de Einstein. En conclusión, tenemos el mundo de las matemáticas, donde cada cosa es siempre una posibilidad u otra. El mundo de la experiencia no se encuentra sometida a dichas limitaciones y, en consecuencia, existen más alternativas disponibles. Según Finkelstein, el lenguaje de la física debería ser el lenguaje del mito, en lugar del lenguaje del logos, construcción artificial de símbolos muertos. Es decir, un lenguaje que aluda a la experiencia en lugar de tratar de reemplazarla y moldear nuestra percepción. Aquí cobra sentido suponer que los antiguos mitos de las principales culturas del mundo sean en realidad representaciones alegóricas de una realidad mucho más profunda que los grandes sabios llegaron a percibir mediante estados alterados de conciencia, y no encontraron una mejor forma de describir esa experiencia para transmitirla a los demás. Puede ser que los físicos estén tratando con esa realidad profunda, pero a diferencia de los sabios, no podrán entenderla hasta que sean capaces de conectar con ella mediante una experiencia directa. Y les guste o no, solo podrán conseguirlo mediante un estudio serio de la conciencia, y también cuando empiecen a considerar el ser humano como una entidad que va mucho más allá del mero plano físico. El profesor Geoffrey F. Chew, exdirector del Departamento de Física en Berkeley, observó lo siguiente: nuestra lucha actual con la física superior podría, por esta razón, ser tan solo un anticipo de una nueva forma de conducta intelectual humana, que no solo está fuera de la física, sino que ni siquiera puede ser descrita como científica. ¿Podrían ciencia y filosofía volver a ser inseparables? Pues quién sabe, pero todo parece indicar que así debe ser si en lugar de conformarnos con solo conocer, queremos además saber. Pienso que un científico no debería contentarse con inventar artificios matemáticos para que cuadren con sus experimentos, por muy útil que pueda resultar a nivel práctico. La física, sobre todo, debería regresar a sus orígenes para buscar aquello que motivó su nacimiento, la physis, la naturaleza real de todas las cosas. Pero como para lograr tan noble objetivo, ciencia, metafísica y filosofía deben destruir los prejuicios que ciegan las mentes de los científicos si quieren quedar unidas de nuevo. La mayoría de ellos depositan una fe ciega en esos dioses que sus mentes crean y sus limitados sentidos confirman, y se atreven a afirmar con arrogancia y prepotencia que sus métodos y teorías son lo que debe aceptarse como única verdad, desacreditando todo lo demás como falso por no encajar en su invento mental. El proceso es análogo al que siguen las religiones: inventan dioses y a continuación depositan una creencia ciega en ellos que obliga a sus fieles a seguir un determinado dogma, considerando herético todo aquello que sea contrario a su idea de Dios. Lo curioso es que muchas de estas personas también obtienen resultados experimentales, lo que se conoce como milagros. Por ejemplo, en medicina está lo que los médicos han decidido o inventado llamar remisión o curación espontánea. Esta es otra técnica muy común de la ciencia ortodoxa: inventar palabras para referirse a fenómenos que no pueden explicar de ninguna forma coherente dentro de su esquema mental.
Y para hacerlo más creíble todavía, añaden que posiblemente sea debido al efecto placebo, que es otra maravillosa invención que lo único que hace es validar la afirmación de que la mente puede, sin ninguna duda, curar el cuerpo. Como vemos, ellos mismos se contradicen. Ya hablaremos de la mafia del Big Pharma y los malabares que hacen las farmacéuticas para determinar si el efecto de una nueva droga, medicamento, está producido por la mera acción de la mente sobre el cuerpo, lo que ellos llaman sugestión o placebo, o por una reacción química del principio activo, que evidentemente es lo que buscan. También las experiencias cercanas a la muerte y muchas otras cosas que ponen un serio aprieto a la medicina alopática. Ya que estamos con la medicina, os voy a hablar del médico que os prometí en el primer vídeo. Se trata del doctor Ángel Escudero Juan, médico y cirujano español que lleva operando sin anestesia más de 40 años. Es el creador de la noesiología, ciencia, sí, ciencia, porque es un tipo de conocimiento, que estudia los efectos del pensamiento en el cuerpo en particular y en la vida en general. Desde el año 1972 viene ejerciendo su actividad quirúrgica utilizando la analgesia psicológica a través de la noesiterapia. Solo con el poder del pensamiento de sus propios pacientes consigue que ellos mismos anestesien sus cuerpos sin necesidad de químicos nocivos. Su biografía ha sido incluida en el Diccionario Biográfico de la Historia de España. Os dejo las referencias por ahí abajo. Además, os voy a dejar una serie de enlaces en la descripción del vídeo para que profundicéis vosotros mismos sobre el doctor Escudero. Entre ellos, un artículo que le dedicó Europa Press en 2009, un extracto de un documental que le dedicó la cadena británica BBC, que en España no se ha visto ni en la propaganda que dejan en los coches, y el completo en inglés también. Un pequeño y discreto artículo del País del 12 de agosto de 1977, donde se habla del premio que le dieron en Venezuela por su trabajo. Muy escueto, pero ahí está el articulito. Una entrevista de La Razón en el año 2019 y también un enlace a su web, el Centro Internacional de Noesiología y Noesiterapia. ¿Y por qué no lo reconoce la medicina oficial y se utiliza en beneficio de las personas? La respuesta es obvia. No es conocido porque esa es otra estrategia de los oficialistas sectarios y los multititulados ignorantes. Cuando no pueden argumentar nada en contra de los herejes porque sus resultados son incuestionables, simplemente los meten debajo de la alfombra, los censuran ignorándolos e impidiendo que tanto su nombre como su trabajo sean una noticia sonada en los grandes medios de comunicación y manipulación de masas. Y luego nos dicen que no hagamos caso de los bulos, cuando la desinformación, manipulación y la gran mentira son precisamente los medios oficiales de comunicación veraz. ¿Pero por qué hacen esto? Evidentemente porque son terapias muy poco rentables para el sistema y el beneficio económico que sacaría es muy escaso o nulo, así de claro. Imaginad que os curáis con el poder del pensamiento o con remedios que curan por completo enfermedades crónicas, que además no producen los peligrosos efectos secundarios de los nocivos medicamentos normales. Sería la ruina de Big Pharma y el sistema médico. Además, que implicaría echar por tierra todo el fundamento teórico sobre el que se basa la medicina convencional. A la mierda al saco de títulos. Un caso muy claro es el que ocurre con la pandemia que estamos viviendo y la polémica sustancia del valiente investigador Andreas Ludwig Kalker, este señor de aquí, que las autoridades sanitarias han rechazado de pleno sin ni siquiera dedicarle una investigación seria, cuando en un caso tan grave como el actual, la mínima posibilidad de curación debería ser investigada y sometida a un exhaustivo análisis con la máxima prioridad. Pero claro, no sea cosa que por alguna de aquellas funcione y entonces múltiples enfermedades puedan ser curadas con una sustancia que todo el mundo puede comprar por unos pocos euros y prepararla en sus propias casas. ¿Qué beneficios sacan los de siempre? Pues ninguno, evidentemente. Es mejor actuar como hicieron con Giordano Bruno, cortar por lo sano, difamando al investigador y anunciando a bombo y platillo por todos los medios oficiales que se trata de un peligroso bulo, porque así lo han decidido los que mandan. Vemos claramente que anteponen su egocentrismo a nuestra salud aplicando terapias muy agresivas que en la mayoría de los casos producen más mal que bien, en lugar de investigar seriamente estos métodos de curación alternativos para seguir aprendiendo más acerca del ser humano y mejorar nuestra calidad de vida. Ya ha quedado claro que nadie tiene la verdad absoluta, y que la ciencia no lo entienda ni pueda explicarlo no demuestra para nada que eso sea falso.
Como he comentado anteriormente, la clave es la complementación y la cooperación, y no encerrarse en el búnker de los prejuicios sin antes haber hecho una investigación concienzuda y seria con una disposición mental flexible y abierta. Por supuesto que existen fraudes y farsantes, claro que sí, pero amigos míos, eso ocurre en todos los campos, incluso en vuestro maravilloso colectivo médico oficial, por ejemplo. Hay individuos que compran sus títulos de medicina en Internet por 900 euros o 3.000 euros, y no por ello metemos a todo el colectivo en el saco de los mentirosos. O también los médicos titulados incompetentes que cometen negligencias y no por ello los metemos a todos en el saco de los inútiles. Aunque en el caso de los políticos no se salva ni uno, pero ya les llegará el turno a estos manipuladores hipócritas. Al final, todos somos humanos y cometemos errores, sean neurocirujano, homeópata, acupuntor o contable. De ahí la imperante necesidad de seguir aprendiendo. Como experiencia personal, os voy a contar mi propia historia que tuve con un doctor en medicina general especializado en homeopatía. Se trata del doctor Alain Eché, doctor en medicina por la Universidad de Montpellier, especialista en homeopatía por la misma universidad, asesor médico del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía, profesor de este centro y médico homeópata en Alicante, donde yo me desplazaba con mis padres para acudir a su consulta. Este señor, hace más de 20 años, me curó completamente de mi alergia, a pesar que en el Hospital La Fe de Valencia le dijeron a mis padres que eso no tenía cura y debía aprender a convivir, además de con la alergia, con el inhalador y las vacunas. Pues bien, por recomendación, curiosamente, de un farmacéutico, buen amigo de mis abuelos, decidimos hacer una visita a este doctor en Alicante. Puesto que mi abuelo le había solucionado los problemas de próstata con acupuntura y homeopatía, decidimos probar. En unos 3 años, que aproximadamente duró mi tratamiento, me había curado por completo y hasta el día de hoy disfruto del campo y de los animales sin asma, hinchazón de ojos ni mucosidad. Investigad por vuestra cuenta y no os creáis todo lo que os cuentan los medios oficiales ni los llamados expertos, porque al igual que ocurre con las dictaduras, quieren imponer su verdad a todo el mundo para salvaguardar sus intereses personales. Puro egocentrismo. Y no por nuestro bienestar, como hipócritamente afirman. La libertad, desgraciadamente, sigue siendo una esperanza que nos venden con la utopía de una democracia que realmente ha sido usurpada por una banda de ladrones con traje y corbata. Pero ya hablaremos en profundidad de cómo nos mienten y esclavizan mediante el sistema financiero, entre otros ardides. Todos estos individuos, y muchos más, que desprestigian estas ciencias heterodoxas, lo único que están haciendo es el ridículo. En lugar de analizar los miles de casos reales, cogen al primer friki que encuentran y lo usan de ejemplo generalizando su fraude a todos los demás, cuando si investigaran con criterio y seriedad se les caería la cara de vergüenza. Viendo cómo funciona este podrido sistema, no me extrañaría nada en absoluto que algunos de esos farsantes que los ignorantes usan de prueba irrefutable estuvieran pagados por los mismos gobiernos para precisamente usar a estos borregos domesticados en su campaña de difamación. No sería la primera ni la última circunstancia que utilizan operaciones de falsa bandera en su trabajo de manipulación y programación de masas. Es una hipótesis, desde luego, pero al igual que la del átomo, debemos admitir que encaja bastante bien. En conclusión, se han sustituido las verdades que antiguamente imponían las religiones por las nuevas verdades que actualmente impone la ciencia, igualmente cuestionables por no constituir verdades absolutas, como ya hemos argumentado. Debemos investigar seriamente todo aquello que pueda proporcionarnos un mayor conocimiento de la naturaleza, aunque los mecanismos de algunas disciplinas, como la meditación, acupuntura o la homeopatía, no puedan ser explicados con los modelos actuales de la ciencia. Como dijo Einstein, al no estar capacitados para comparar el mecanismo real, lo que verdadera y objetivamente hay, con la imagen que nosotros nos hemos creado, no estamos en condiciones de afirmar, ni mucho menos imponer, que nuestra creación mental sea la única capaz de explicar lo que se está percibiendo. El científico debe estar por encima del egocentrismo y de sus propias creencias, y debe servir únicamente a la noble búsqueda de la verdad.
anteponiendo el conocimiento, la salud y bienestar del ser humano a los infames intereses, sobre todo económicos, del diabólico sistema oficial actual. Bien, creo que he demostrado con argumentos racionales, como les gusta a los científicos, que su ciencia no es el Dios todopoderoso que ellos creen. Así que no es un argumento válido decir que todo lo demás son pseudociencias, es decir, falsa ciencia, simplemente porque no tiene una base científica que demuestre su veracidad. Lo que, como hemos visto en estos dos vídeos, sería equivalente a afirmar no son válidas porque a Dios no le gustan. Y ustedes se jactan de ser científicos. Recordad esta frase: el ser humano es arrogante en proporción a su ignorancia. Bien, ya para concluir, para terminar, quiero dejar esto bien claro. Yo no voy ni en contra ni a favor de las ciencias, ni de las religiones, ni de nada en absoluto. Me importan un rábano. Lo único que me importa es el conocimiento y la búsqueda de la verdad, que va mucho más allá de los simples conceptos. Y eso siempre estará por encima de cualquier dogma, creencia o prejuicio. Sería mucho mejor explotar todas las posibilidades de investigación en lugar de centrarse solo o únicamente en unas pocas y descartar el resto porque no se ajusta a nuestro esquema mental o intereses materialistas. Pienso que deberíamos ser humildes y aceptar que hay infinidad de cosas que se nos escapan, porque nuestro nivel de percepción ordinario no es capaz de captar todas las dimensiones de esta compleja realidad, de la cual todos formamos parte. Como dijo el gran Isaac Newton, tan solo conocemos una gota de agua, pero ignoramos todo el océano. Un gigante cuya verdadera pasión en la vida fue la ciencia alquímica y la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otra cosa. Filósofos, un fuerte abrazo.